¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto compartir nuevamente este espacio del periódico Cambio de Michoacán, su programa Cambio en el Debate. Y como cada miércoles tenemos invitados muy especiales aquí en cabina para hablar sobre temas económicos. Esta mañana nos acompaña la contadora Luisa Estela León Marín. Ella es presidenta de la Coparmex aquí en Michoacán y le damos la más cordial bienvenida. Gracias, muy buenos días. Y también nos acompaña el contador Alberto Alvarado Laris, él es presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Michoacán y también agradecemos mucho su presencia en esta cabina. Igualmente, gracias por invitarnos. Y hoy vamos a tratar un tema que es muy amplio, muy complejo. Vamos a hablar en términos muy generales, porque el tiempo no nos lo permite, pero en términos muy generales vamos a hablar de la reforma hacendaria, una reforma muy anunciada de la que había mucha expectativa mientras se presentó la iniciativa, mientras se discutía y previo a su aprobación se hablaba mucho de una reforma que podía resultar agresiva, intimidatoria, y bueno, hubo muchas discusiones al respecto. Finalmente, hoy esa reforma es una realidad. Iniciamos este 2014 ya con las nuevas disposiciones en materia fiscal y precisamente nos van a hablar nuestros invitados sobre el impacto que empieza a tener ya esta reforma sobre no solo las empresas, también sobre el ciudadano común y en consecuencia sobre la economía nacional. Entonces empezaríamos, Estela, si nos haces favor de platicarnos, ¿cuál es el impacto inmediato que está generando ya para el sector esta reforma, estas nuevas disposiciones? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, decirte que primeramente existe un descontento por parte de la ciudadanía porque más que ser una reforma hacendaria integral, fue una reforma con tintes recaudatorios, ¿no? ¿Cuáles son los primeros efectos que estamos viendo en este 2014? Pues estamos viendo que en los primeros 15 días ya la inflación va en los niveles del 0.69%, con lo cual se supone que la tendencia que terminaríamos sería alrededor del 4.64 anual, cuando terminamos el año pasado en el 3.97. Este definitivamente impacta directamente el bolsillo de todos los mexicanos, no solamente de los empresarios, sino de los mexicanos. También hay varias situaciones impuestos que se han aunado a este año. Una de las cosas es el IVA, que se incrementó en la zona fronteriza, que esto definitivamente afecta a la economía, no solamente de todos los estados del norte, sino también afecta directamente a cada mexicano en cualquier rincón de la República Mexicana, ¿no? Subimos del 11% al 16%. Estos nuevos impuestos que se crearon sobre las bebidas azucaradas y también el tema de la comida chatarra, ¿no? Que definitivamente es un aspecto importante. Pero bueno, más allá de eso, vemos todas estas disposiciones donde desaparece la figura del repeco y donde todos nos vamos como a un régimen general de ley, donde las obligaciones para las personas son pues gravosas, ya todos tienen que llevar una contabilidad, ya todos tienen que utilizar la facturación digital. Y la pregunta es, todas las pequeñas empresas, las pymes, que son la mayoría, el 90% a nivel nacional, tienen la capacidad no solo intelectual, sino económica para poder traer o conseguir esta infraestructura y enfrentar todas estas condiciones. Yo creo que es un tema bien importante, ¿no? Entonces, todos estos cambios han estado viendo a este inicio del 2014. Así es. Contador, desde otra perspectiva, ustedes son quienes están apoyando a las empresas con el cumplimiento precisamente de sus obligaciones. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes, su visión sobre este impacto que ya en 2014 empieza a tener esta reforma? Bueno, pues definitivamente, y de acuerdo con la licenciada León, efectivamente es una reforma agresiva, una reforma intrusiva. Sabemos que el objetivo pudiera ser a largo plazo, el objetivo puede ser probablemente bueno, sin embargo, midiendo el corto plazo, repito, es intrusiva porque pide demasiada información a los contribuyentes y es exhaustiva porque además los contribuyentes no tienen la capacidad, como decía la licenciada León, de responder ante las exigencias que la autoridad está imponiendo. A cortísimo plazo, bueno, pues todos tenemos que reaccionar en tiempos muy cortos para poder cumplir con una ley muy exigente en plazos y en costos, por supuesto.
Y yo creo que la gran mayoría de la población no está en capacidad de hacerlo, ¿sí? Eso viene a complicar las cosas, pues inclusive para la autoridad, porque ¿qué puede hacer la autoridad si efectivamente la mayoría no logra cumplir? Siendo que sí quiere cumplir, ¿sí? Sí quiere cumplir. Entonces, nosotros esperábamos a finales de año algunas facilidades que sí llegaron, ¿sí? Sin embargo, aún con las facilidades, la capacidad de cumplimiento pues es limitada, porque debemos pues partir de la base de que las pymes pues son más del 90%, Estela, de las empresas en nuestro país, y la capacidad administrativa que tiene una pyme pues es muy, muy limitada. O sea, no tiene contador interno, que en este caso pues probablemente se necesite, ¿sí? Y no tiene equipo para poder cumplir, ¿sí? Y no tiene la tecnología ni el conocimiento para hacerlo. Entonces, en 3 meses o menos tiene que aprender lo suficiente, tiene que invertir lo suficiente, pues para poder llegar a este cambio, ¿no? El gremio de los contadores pues ha hecho un gran esfuerzo en capacitarse, y aún siendo una profesión muy organizada, pues estamos teniendo que dedicarle horas extras a las exigencias de la presente ley. ¿Sí? Entre otras cosas, se le consideró o se le ha calificado como una reforma violatoria de los derechos del contribuyente por aspectos muy específicos. ¿Lo perciben así ustedes? Definitivamente, ¿no? Por ejemplo, tienes el tema de la comida chatarra. Se ha expresado que es anticonstitucional porque ¿cómo defines comida chatarra? Otro tema que han estado haciendo mucho uso hoy es el tema de las famosas listas negras, que ya salieron, y que donde definitivamente sabemos que hay una ley del manejo de la información personal, donde se manejan los datos personales, y aquí al momento de que tú sacas toda esta información a la luz pública, porque es del dominio general, pues evidentemente también afecta, ¿no? Sobre todo porque las personas o las empresas que están saliendo en estas listas no son personas que realmente se les ha determinado ya a través de todo un proceso que tengan esos adeudos con el SAT, ¿no? Entonces, aparte de ello, pues sí existen algunas cosas donde son inconstitucionales, y sabemos que va a haber empresas que van a estar buscando los amparos en este sentido, ¿no? Entonces, sí es una, como lo decíamos, una reforma hacendaria un tanto agresiva y que afecta a algunos principios. Y volvemos a lo mismo, no se ataca la informalidad. Sí. Nuevamente se vuelve a atacar a todas las personas, a los contribuyentes cautivos que están cumpliendo de alguna manera, que están apegados a la ley, y dónde queda todo el comercio informal, ¿no? Veíamos que anteriormente a través del IDE, había un rescate de un 3%, pero ahora eso ya quedó en el pasado. Contador, ¿se le considera violatoria y habría elementos, es viable la posibilidad de interponer amparos? Pues es intrusiva. El hecho de ser intrusiva puede caer en la violación de algunos derechos de los individuos. Aquí la cuestión, para que la autoridad no caiga en cuestiones de inconstitucionalidad, es que tendría que suavizar o la ley o el actuar de la ley. Si va a hacer listas, que estas listas se cercioren que sean efectivamente de los incumplidos, ¿sí? Si es de los incumplidos, bueno, le servirán a los cumplidos como referencia para no negociar con ellos. Pero si se les van cumplidos, ahí ya es violatoria efectivamente a los intereses de las personas, ¿sí? Y como ese detalle, bueno, pues los demás, ¿no? Yo creo que es violatoria en cuanto a que es muy intrusiva, ¿sí? Sin embargo, bueno, el esquema jurídico mexicano en algunos casos va a proteger estas leyes fiscales. En lo que sí no estoy de acuerdo, y concuerdo perfectamente bien con la licenciada León, es en el hecho de que en el fondo, en la esencia, en la parte estratégica del análisis de la ley, pareciera que las leyes fiscales están por encima de todas las demás leyes. Pareciera que ya no hay un código de comercio que regula la actividad comercial, que regula los documentos como las facturas. Parece que las leyes fiscales nos dictan cómo deben ser las facturas, y lo que ellos digan, eso debe de ser, ¿sí? Entonces, en esa parte sí no estoy yo de acuerdo, que se está rompiendo el equilibrio de la estructura legal mexicana al darle demasiado poder y demasiado peso a leyes fiscales, sabiendo que la estructura jurídica está compuesta por un sinnúmero de leyes que están quedando en segundo término.
y que en ese momento, bueno, sí, el contribuyente podrá apelar al amparo o a la justicia en beneficio de él, ¿no? ¿Podríamos estar ante el riesgo de caer en una situación de autoritarismo donde se están rebasando leyes y aunque es ley, pero finalmente hay algún consenso por allá para dar el voto a favor? Yo creo que sí, sobre todo en algunos aspectos, ¿no? Y vuelvo a reiterar lo mismo, o sea, no es una reforma hacendaria integral, o sea, simplemente es recaudatoria. Y yo creo que se quedaron muchas cosas fuera de considerarse, ¿no? Y hay unas cosas, como bien lo dice el contador, que son muy agresivas. No hemos tocado el tema de las previsiones sociales, donde no solamente afecta a empresarios, ¿no? Porque a veces se piensa que la reforma hacendaria son impuestos y son las empresas, pero no, o sea, ahora hemos visto más que es a todos los empleados, es decir, a todos los michoacanos que tenemos una actividad económica, ¿no? Entonces, ya sea que la generemos o que la desarrollemos o que seamos empleados de ella, entonces nos está afectando considerablemente, ¿no? Y consideramos nosotros en Coparmex que lo que está haciendo es inhibir la inversión, ¿no? En el momento en que te ponen un impuesto del 10% para el retiro de tus utilidades, pues lo que haces es inhibir la inversión que tanto necesitamos ahora los michoacanos, ¿no? En el momento que les pones estos impuestos o que mermas la deducibilidad para los empresarios de las previsiones sociales, pues lo que hacen es inhibir el que tú puedas ayudar más a tu gente que tenga un ingreso mayor, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues definitivamente que hay empresas que ya no lo van a realizar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es algo que está afectando a todos los mexicanos y yo creo que fue algo que no se analizó en su momento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo completamente. Ahora, siendo proactivos, sí es una oportunidad, porque la ley, pues ahí está. La aplicación de la misma, pues se va a dar. ¿La podrán suavizar? Ojalá. Sin embargo, sí es una oportunidad para todos, principalmente para los que estamos en las empresas, de generar empresas de primer mundo. Lo digo muy fácil, ¿sí? Por supuesto que es muy difícil, ¿sí? Pero si la exigencia está ahí, yo sí quiero hacer una invitación a todos los contribuyentes, que somos todos, y a todos los empresarios, que somos muchos, para que tratemos de que nuestras empresas sean de primer orden en cuanto al servicio, la calidad, el control interno, ¿sí? La administración interna, que nosotros logremos en nuestras empresas rebasar la expectativa de la ley, ¿sí? Si la ley pues ya nos está señalando que hagamos unas cosas, ¿por qué no hacemos el doble, un esfuerzo doble? Me queda claro que va a haber régimen de pequeños contribuyentes ahora, con el nuevo cambio, bueno, que ya no lo van a hacer, que no tienen la capacidad de hacerlo, pero quizás sí podemos influir a través de los medios en cambiar la actitud de todos los empresarios y decirles, pues ya está la ley, nosotros vamos a tratar de defenderlos de la ley, vamos a tratar de hablar con las autoridades para suavizar la ley, vamos a tratar de ayudarlos para que cumplan, pero pues de una vez vamos a meternos y tratar de ser empresas de primer nivel. No sé qué opine la licenciada también en ese sentido. Sí, bueno, definitivamente que vamos conforme a eso, a que ya están las disposiciones, las tenemos que observar. Pero también pediríamos lo siguiente, que estas mismas disposiciones se observaran por todas las dependencias de gobierno, por toda la gente que labora en una institución pública, donde realmente también rindan sus declaraciones, pagan sus impuestos conforme lo hace cualquier ciudadano, ¿no? Y otra cosa donde deberíamos estar muy atentos todos los mexicanos es justamente con estos nuevos ingresos que se van a tener, que va a adquirir la Federación, hacia dónde van a estar destinados y en exigir los mecanismos de transparencia y de aplicación de los recursos, ¿no? Porque si nosotros como empresarios y los empleados, en su papel de empleados, están ayudando y están generando estos ingresos y están pagando sus impuestos, pues yo creo que lo más conveniente es que sepamos en dónde va nuestro dinero, ¿no? Así es. Y sobre todo, muy cierto lo que dicen, pero yo creo que también se estaría esperando la aplicación de programas de estímulo a los empresarios, ¿cierto? Claro. Y en este sentido, yo iba a hacer una pregunta más. ¿Hay realmente a partir de estas disposiciones gubernamentales, hay una correspondencia realmente del gobierno entre lo que pide de los contribuyentes y lo que como gobierno ofrece, en lo que como gobierno hace, en lo que como gobierno pone en la mesa para que el ciudadano, el empresario, cumpla verdaderamente y tenga lo que espera? Yo creo que no. Te lo voy a decir, empezando por el tema del seguro social.
Tú afilias a todo tu personal en el Seguro Social y ¿qué es lo que reciben ellos? La atención del Seguro Social no es la que ellos están demandando. Y si el valor más importante de las empresas es el recurso humano, yo creo que ahí el gobierno está dejando mucho que desear, ¿no? Entonces, simplemente es un comentario en ese sentido y es la primera prueba que te digo, ¿no? Entonces, como eso, muchas cosas más en ese sentido, ¿no? Contador. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la contraprestación, no hablemos del tema de seguridad, ¿no? Bueno, nosotros queremos trabajar para pagar impuestos y las condiciones no están dadas para ello, ¿sí? En el tema de seguridad, en el tema de seguridad social, que es el seguro social, y quizás en el tema de los servicios en general. Sí esperamos más, ¿sí? Y sí estamos dispuestos a aportar, y estamos dispuestos a producir. Y también el tema de la transparencia que tocó la licenciada León se me hace muy importante. O sea, está bien, los empresarios vamos a aportar, pero no somos los únicos que estamos en el estado de Michoacán o en nuestro país, ¿sí? Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, inclusive ahora con la ley de lavado de dinero. Esperemos que se aplique de manera general y justa, porque en ese momento, ahí sí vamos todos, vamos los empresarios, los profesionistas, los políticos, ¿sí? Todo mundo va adentro, ¿sí? Artistas, toreros y deportistas, ¿no? Entonces, estamos esperando que efectivamente esa ley se aplique de manera general y se aplique para los que no están pagando impuestos, que son muchos. ¿Sí me explico? Así es. El tiempo casi se nos termina. Yo quiero hacer 2 preguntas más. Una en términos así muy, muy específicos. ¿Esta reforma tiene algo rescatable? Algo que así como ha generado protestas, cuestionamientos, algo que se pueda felicitar, aplaudir, reconocer? ¿Y qué? Buena pregunta. No, yo creo que sí, o sea, yo creo que, bueno, en un tema definitivamente debemos ir acercándonos a los estándares internacionales. Si bien es cierto que en algunos casos somos un país que no paga los impuestos como lo hacen otros países, también es cierto que la base para determinar el impuesto no es la correcta, ¿no? Porque hay muchas deducciones que aquí no pasan. Pero yo creo que nos vamos encaminando hacia eso y eso tiene que ver con ser una economía que sea atractiva a niveles internacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que eso tiene se puede rescatar, ¿no? Contado. Sí, bueno, ya lo comentábamos hace rato, es la invitación a que seamos eficientes y que seamos eficaces como profesionistas, como empresarios, y que seamos mejores en nuestro actuar diario, independientemente de lo que nos pidan las leyes. Nos piden 2, vamos a procurar llegar a 4. Sí. Muy bien. Y por último, a fines del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto ofreció al sector privado el hacer las modificaciones en aquellos aspectos que se considerara que dañan a la economía, al crecimiento. ¿Se puede hacer algo? ¿Consideran ustedes que se puede hacer algo todavía en este momento para corregir o rectificar el camino? Definitivamente sí, o sea, siempre hay momentos para poder hacer las cosas mejores y aquí lo único que estaríamos nosotros buscando como Coparmex es que se hicieran cada vez todo encaminado a la atracción de inversiones, a hacer atractivo esto. Por ejemplo, en el tema de los impuestos estatales tenemos el impuesto a la nómina que en vez de ser un impuesto que fomente la inversión, le inhibe, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que existe un impuesto para la generación de empleos cuando lo que más requiere Michoacán es eso, justamente generación de empleos? Pero yo creo que siempre hay un momento para poder cambiar las cosas y hacer que todo esto sea más productivo. Exigiendo a las autoridades también. Definitivamente. Yo creo que aquí juega un papel muy importante toda la sociedad, no hablo de organismos empresariales ni de asociaciones civiles, sino de todos los ciudadanos, de que verdaderamente expresemos lo que necesitamos y sentimos. En ese sentido, estar trabajando juntos. Contador. Bueno, pues qué más que el esfuerzo que hacen ustedes y la invitación que nos hacen para que a través de estos micrófonos nosotros, tanto Coparmex como el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, pues invitemos a las autoridades a que suavicen e invitemos a los contribuyentes a que aprieten para acercarlos, para eliminar esa brecha que existe por un lado. Y en esa petición de suavización, bueno, pues está el hecho de que precisamente puede haber cambios, ¿no? Ellos pueden suavizar, pero también hay que aprovechar, nosotros hay que ser más eficientes, ese es el llamado, hay que ser más eficientes. Siempre he dicho, acérquense a sus asesores, no dejen a sus contadores, no dejen a sus abogados, a sus administradores, no los dejen fuera, porque el tema
para mí, en el fondo, es ser empresas de primer mundo, con estas leyes, con las anteriores o con las que vengan. Ese debe ser el tema. Así es, estamos hablando de un compromiso social al que nos invitan los participantes de hoy en esta mesa de cambio, en el debate. El tiempo se nos terminó. Yo quiero agradecerles mucho el habernos acompañado aquí en el periódico Cambio de Michoacán. Luisa, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y Contador, muchas gracias Muy por amable. su presencia. Gracias. Agradecemos a todos su atención y les recordamos que si quieren estar bien informados, visiten nuestra página en internet cambiodemichoacán.com.mx. Que tengan buen día.